Bienvenidas y bienvenidos al Colegio Adventista de Sagunto. Soy Manuel, el director de primaria. Presentamos la jornada de puertas abiertas para que podáis conocer de primera mano y sobre todo profundizar en aspectos metodológicos, en la puesta en marcha de proyectos, en las rutinas que llevamos en nuestra forma de trabajar y sobre todo también será muy interesante que también podáis conocer a nuestras maestras que forman este magnífico equipo humano que hacen que este colegio sea especial de verdad. Os voy a recordar que nuestro principal objetivo como colegio es la educación integral de cada alumno a través de una formación cristiana, basada en los grandes valores humanos y solidarios. En nuestro colegio fomentamos la cooperación frente a la competitividad. El alumno aprende a convivir y a hacer suyos los valores de libertad, igualdad, respeto y tolerancia hacia los demás como principios básicos de convivencia. Esta es nuestra base. Nosotros partimos de estos valores, de estos fundamentos, y a partir de aquí empezamos a crecer y empezamos a darle valor a todo lo que el niño va recibiendo en el día a día. Para empezar, os voy a presentar un vídeo promocional que probablemente ya habréis visto, pero así conocéis un poco mejor nuestro centro y además podréis ver a la tutora de 3 años del año que viene. En el Colegio Adventista de Sagunto creemos firmemente en que cada uno de nuestros alumnos es especial y único, por lo que nos esforzamos en que la enseñanza sea personalizada e integral, atendiendo tanto a los aspectos intelectuales y físicos como a los espirituales y sociales. Creemos en una enseñanza activa y competencial, en la que los niños y niñas son los protagonistas de su propio aprendizaje mediante la experimentación y el juego. Introducimos los valores del Evangelio como eje transversal en las distintas áreas de la escuela, promoviendo actividades cooperativas, actitudes de esfuerzo, resiliencia y superación, autodisciplina y autonomía en la toma de decisiones. Nuestro propósito más profundo es que los alumnos puedan desarrollarse como personas íntegras, libres y de espíritu crítico. Pero no solo eso, estamos convencidos de que los valores cristianos puestos en práctica hacen de este mundo que sea un poquito mejor siempre. Elegí Centro Educativo Adventista de Sagunto, en primer lugar por la situación en la que estamos, que para mí las instalaciones son privilegiadas. El proyecto educativo me encantó. También era importante para mí que empezaran mis hijos con 3 años y terminaran preparados para ir a la universidad. Aquí en este cole imparten muchos valores, que para mí es muy importante. El trato con los profesores y con todo el personal es muy cercano y muy familiar, que es de agradecer. Y bueno, que mis niños están súper felices en este cole y esa es la mayor garantía para mí, verlos felices. We know English is very important nowadays, and we learn it through songs, games and story tales. Nuestro colegio está en un entorno privilegiado. Estamos rodeados de naranjos y pinos e incluso disponemos de aulas al aire libre. En nuestro campus fomentamos un estilo de vida saludable, ofreciendo actividades deportivas, talleres, un servicio de comedor con una dieta ovo-lácteo vegetariana, clases de iniciación musical y artística, entre muchas otras actividades. Tened por seguro que tanto mis compañeras como yo nos esforzaremos al máximo cada día para que en nuestra clase vuestros hijos se sientan seguros, protegidos y queridos, se rodeen de compañeros con los que poder forjar bonitas amistades, se encuentren con las enseñanzas de Jesús en lo cotidiano y se sientan apoyados para aprender y desarrollar su máximo potencial. Pero tengo recuerdos de este colegio muy bonitos, muy especiales, muy importantes para mí. Y bueno, he podido crear amistades que me han durado toda la vida, amistades muy especiales
y nunca me he sentido en este colegio como un número de la lista de primero B, por ejemplo. Pues me he sentido en familia, me han acogido, me han protegido, me han ayudado en todo lo que he podido siempre y en definitiva pues quería lo mismo para mis hijas, porque para mí eso es lo más importante. Por eso cada día los maestros del Colegio Adventista de Sagunto venimos con la ilusión de cumplir esas metas y de hacer que nuestros alumnos aprendan y disfruten de las relaciones, de la naturaleza, de las oportunidades que les ofrecemos y sobre todo de la satisfacción de crecer y aprender en el mejor sitio que un niño puede tener. Muy bien, hemos podido ver cómo nuestro colegio se sitúa en un entorno muy privilegiado para el desarrollo de los alumnos. Hemos visto cómo los valores y el aspecto espiritual también es muy importante para que los alumnos puedan desarrollarse de una forma íntegra en todos los aspectos y desde todas las perspectivas. Y bueno, hemos visto que incluso tenemos aulas naturales, tenemos un comedor ovo-lacto-vegetariano con un menú muy equilibrado, tenemos un esfuerzo de un equipo humano que cada día da su mayor valor con los alumnos y con las familias. Simplemente recordaros que nuestro colegio tiene habilitadas todas las etapas educativas anteriores a la universidad, es decir, desde los 3 años hasta segundo de bachiller, y lo bueno de que estén todas las etapas en el mismo centro es que esto facilita una continuidad en la transición de las diferentes etapas. Ahora os vamos a presentar a las maestras de infantil. En nuestro colegio apostamos por un aprendizaje significativo centrado en el niño. Partiendo de los intereses y necesidades de nuestros alumnos y enriquecidos por la diversidad presente en nuestras aulas, los niños son los protagonistas de su aprendizaje, haciendo conexión entre sus experiencias personales y la observación directa de todo lo que les rodea. Una de las actividades que más disfrutan nuestros alumnos es la Semana del Príncipe o Protagonista, ya que durante esos días son los más importantes de la clase, se visten con trajes especiales y explican cosas sobre sí mismos y sobre sus familias. Su participación es fundamental, aunque siempre respetando los ritmos, intereses, tipos de inteligencias y el potencial personal de cada uno de nuestros alumnos. ¿Cómo llevamos a cabo esta labor? Bueno, pues a través de proyectos centrados tanto en el niño como en el contexto que le rodea. Por ejemplo, el proyecto del bosque, el de las mascotas o el de los volcanes. También a través de la observación directa y la experimentación, dedicando muchas horas a asambleas y diálogos, trabajando la metacognición y las rutinas del pensamiento, ayudando a que nuestros alumnos reflexionen e interioricen su propio aprendizaje. También a través de la gestión de emociones. En cada aula tenemos una cabaña de las emociones o rincón de la paz. Así como la creatividad, tanto en el arte como en el juego, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Dentro del marco inclusivo y con metodologías activas, hacemos hincapié en actividades colaborativas y cooperativas, introduciendo, por ejemplo, actividades como el iPad girado, que es una variante de la estructura cooperativa del folio girado. Este aprendizaje está integrado con el desarrollo de la educación emocional, ya que para nosotros el reconocimiento y la gestión de las emociones es fundamental en el equilibrio personal y social, ayudando al alumno a superar los retos de la vida cotidiana. Consideramos que nuestro centro es, ha sido y será una escuela de valores. La flexibilidad, la curiosidad, la autonomía, el emprendimiento y la creatividad
la tolerancia, la cooperación, la responsabilidad, la transparencia, el entusiasmo, la paz y la esperanza forman parte del día a día de nuestro colegio. Las maestras de educación infantil apostamos por un modelo pedagógico constructivista, aunque estamos abiertas a nuevas metodologías activas que den respuesta a nuestros alumnos del siglo XXI. En nuestro cole, los espacios están delimitados por diferentes rincones y ambientes, tanto dentro como fuera del aula, ya que nos gusta aprovechar nuestro entorno natural. Los niños pueden disfrutar de rincones como el de la alfombra, de disfraces, el de lógico-matemáticas, lectoescritura, construcciones, juego simbólico y también experiencias materiales naturales, con arena, con piñas, con palos, con piedras. Les encanta experimentar con elementos naturales. También disfrutan de columpios y balancines y troncos para hacer equilibrios. En nuestra metodología lectora, empezamos con su nombre, ya que es lo más significativo para ellos, y vamos desde lo global y reconocimiento de palabras a algo más concreto, lo fonológico y lo silábico. También integramos la conectividad en el aula, con nuestras pizarras digitales, con los iPads y con robótica, puesto que entendemos que el aprendizaje también tiene oportunidad en diferentes medios de comunicación, con las nuevas tecnologías con las que convivimos y con las que cuando sean adultos tendrán también que convivir y que comunicarse. Nuestro proyecto lingüístico parte desde infantil, apostando por el trilingüismo, trabajando desde pequeños para alcanzar alumnos competentes en las 3 lenguas, valenciano, castellano e inglés. La lengua oral se adquiere con menos dificultad y más perfección fonética en la infancia, y el aprendizaje de un nuevo idioma contribuye de forma activa al desarrollo intelectual y social. La necesidad de aprender lenguas en nuestra era de la información es tan evidente que se contempla desde los primeros años, pues el manejo solo de nuestra lengua natal no es suficiente para desarrollarnos en el mundo actual. El aprendizaje de otras lenguas enriquece nuestra intercomunicación con nuestros semejantes y nuestro entorno. Por ejemplo, cuando un niño aprende su lengua materna, requiere de herramientas y apoyos auditivos y visuales que le ayuden a interiorizar los sonidos, las palabras, las estructuras de la lengua, y de este mismo modo lo hace al aprender una segunda lengua. Los niños en edades tempranas tienen una mayor habilidad mental para desarrollar rápidamente física, emocional, social e intelectualmente nuevos aprendizajes. La metodología que en nuestro centro usamos respeta esa habilidad natural en los niños por su mayor plasticidad mental. Así, utilizamos el juego, canciones, el interactuar con otros y la conexión con la cultura de la lengua nueva enriquecen los demás aprendizajes en otras áreas. En inglés, escuchar a hablantes nativos como parte de su formación en esta lengua, respetar los avances madurativos de cada alumno y también la motivación con actividades muy participativas y descubrir características propias de la cultura inglesa ayudan y fomentan la interiorización a una lengua extranjera. En Valencià, acercar a los alumnos con una segunda lengua autóctona, conectándoles a una cultura con la que conviven a través de la creación de un huerto, el descubrimiento in situ de las plantas, los árboles autóctonos en plena naturaleza, respetando en todo momento la creación y también con la participación en las fiestas tradicionales valencianas, en las que no solo se trabaja el aspecto tradicional de las mismas, sino también mezclado con los valores y el lema central de cada año que tenemos en el centro, sumergen al alumno en otra cultura haciendo del valenciano una lengua viva. En nuestro cole tratamos la cultura valenciana desde un punto de vista activo, participativo y motivador. Además de trabajar de forma inmersiva la lengua,
aprovechamos nuestro maravilloso entorno para conocer la naturaleza, aprender de ella y enseñar a los niños a cuidar de la creación. Con este fin, trabajamos las múltiples R's: reciclaje, reutilización y reducción. Hacemos excursiones por los alrededores. Vemos cómo cambia la naturaleza con el paso de las estaciones y sembramos nuestro huerto con frutas, verduras y hortalizas de temporada. Aunque este año nos ha sido imposible por la situación que hemos vivido, hacemos muchas y muy ricas recetas, como tartas de mermelada, zumo de naranja o pan con tomate. También aprendemos canciones típicas valencianas, dichos, refranes y adivinanzas. La música es otro medio de comunicación vital en el desarrollo integral de todo niño. En nuestro centro damos mucha importancia al aprendizaje de la música y la participación en ella desde infantil, facilitando su integración desde la práctica con instrumentos reales para interiorizar los sonidos, los ritmos y la creatividad. Nuestro centro consta de un conservatorio de música que ofrece desde los 4 años clases de formación complementarias a las curriculares, proyectos innovadores, así como coro desde primaria con participación, no solo en el ámbito educativo y artístico en concursos de la zona, sino también con un compromiso social, participando con la ONG ADRA en eventos solidarios. El alumno, desde infantil, se forma musicalmente abriendo oportunidades al área artística. Parafraseando los versos de Salomón y adaptándolos a la realidad del día a día en nuestras aulas, podemos concluir afirmando que cada niño tiene un tiempo para todo. Un tiempo para observar y un tiempo para manipular. Un tiempo para descubrir y un tiempo para comprobar. Un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar. Un tiempo para seguir las normas establecidas y un tiempo para inventar reglas nuevas. Un tiempo para preguntar y un tiempo para responder. Un tiempo para estar quietos y tranquilos y un tiempo para movernos activamente. Un tiempo para ser el protagonista y un tiempo para valorar y respetar a los demás compañeros. Un tiempo para el papel y el lápiz y un tiempo para el iPad y el Vivot. Un tiempo para aprender solos y también un tiempo para colaborar y aprender de los demás.